Ya se ve, doctor. Ya se ve, doctor. Bueno, miren, cuando hay una luxación de hombro, hay algunos casos, como lo comentaba su compañera, se puede volver a presentar en el mismo paciente, en el mismo hombro, otra luxación y después otra, y al paso de unas semanas otra, y al paso de un mes otra. Y cuando interrogamos al paciente, en el periodo de un año llevará como unas 5 luxaciones. Cada vez pareciera que el mecanismo para que se luxe es más sencillo. Se ha acostado en su casa el paciente viendo, y ahí viene corriendo a urgencias. O muchos de ellos inclusive ya se lo acomodan en su casa, ellos dicen, ya me lo acomodé, doctor, pero ya me duele mucho, ya no aguanto, ya hágame algo. Entonces ya puede entrar en la categoría de inestabilidad glenohumeral. Bueno, tiene que ver con estas dos definiciones, que son definiciones en relación al hombro. Inestabilidad, hablando del hombro, es una situación patológica en la que el desplazamiento excesivo en la articulación glenohumeral le provoca dolor o una luxación franca al paciente. Y en cuanto a la laxitud, es el término fisiológico que hace referencia al desplazamiento pasivo de la cabeza del húmero sobre la cavidad glenoidea o la ceja glenoidea. Laxitud es en cuanto a ligamentos. Tenemos una laxitud estándar, pero hay pacientes o personas que tienen hiperlaxitud de ligamentos. Esto es más frecuente en las pacientes femeninas y eso puede ser una condicionante para que tengan este problema. Bueno. Sí, déjalo pasar. Ok. Bueno, ¿cómo podemos abordar a un paciente que ya sabemos por el interrogatorio que tiene una inestabilidad glenohumeral? Bueno, pues es complejo, no hay una clasificación estandarizada. Van a encontrar por ahí que puede ser, dependiendo de unidireccional, multidireccional, van a ver si es postraumática o por microtraumatismos. La verdad es que no hay una forma de cómo clasificarla. Lo ideal es evaluarla por los componentes que puede presentar, que son varios. Entre ellos, la laxitud, entre ellos la dirección de la luxación, ¿sí? El dolor y si está acompañada o no de lesiones anatómicas. Eso es lo más adecuado, ¿sí? Por ejemplo, hay pacientes que tienen ya luxaciones que nunca hubo un traumatismo mayor, pueden ser microtraumatismos, por ejemplo, en los deportistas, y estos se llegan a tener una luxación, ¿sí? Entonces, vamos a seguir adelante. Ahora, si en un año se luxan X número de pacientes, la incidencia de la inestabilidad llega a ser hasta del 1.7, casi el 2% de ese total de luxados. O sea, es baja. Y entre más joven, la incidencia de que haya recidiva es mayor, y entre más adulto es menor la recidiva. Bueno, hablaba su compañero el otro día de lesiones en el hombro y que van a estar muy relacionadas con la anatomía, porque el hombro es muy móvil, es la articulación más móvil, y su gran movilidad es la misma que la hace pecar de que sea la que más se luxa. Los estabilizadores, los que mantienen la cabeza del húmero en relación con la glenoides, van a ser pasivos y activos. Entre los pasivos está el rodete glenoideo, los ligamentos y la cápsula. Y entre los activos el manguito rotador. Casi siempre cuando hay una inestabilidad, los que fallan son los estabilizadores pasivos, que son esos dos. Y yo le agregaría en esta categoría de pasivos a la glenoides y a la cabeza humeral, que también sufren lesiones. En cuanto a las lesiones de patología, ya comentaban que cuando hay una lesión de desprendimiento de la inserción del labrum o rodete glenoideo, ese va a ser uno de los factores que haga que se luxe el hombro. Y si es una lesión grande y que no se reparó con el tratamiento ya después de la reducción y la inmovilización,
Entonces se puede hacer crónica y puede ser causante de una inestabilidad, que es la lesión de Banca. También tenemos lesiones del rodete, como está en la imagen de endoscopía de la derecha. El rodete debe de tener cierta profundidad y cierta altura. Una lesión intermedia donde pierde su altura puede ser un punto de debilidad por donde se luce. También hay lesión en los ligamentos colaterales, los ligamentos numerales, sobre todo en el medio y en el inferior, como está aquí en este imagen. Otra más, la laxitud de la cápsula articular. En esta imagen se ve arriba el húmero, abajo la glenoides, aquí se ve el labrum, todo se ve normal. Vean cómo se ve normal comparado con esto, ¿no? Que veíamos acá. Esto es lo normal. Aquí se observa la línea del labrum para que observen cómo se lleva hacia la lesión. Pero lo que presenta esta imagen es la hiperlaxitud. Vean el espacio que ha aumentado, la cápsula al fondo que está muy distendida. Es una hiperlaxitud de los elementos del hombro. Y las lesiones óseas, empezando por la glenoide, se puede fracturar sobre todo el borde anterior o el borde posterior, porque son las fracturas las luxaciones más frecuentes. Y esto puede comprometer el porcentaje de cobertura de la cabeza humeral. Este es lo normal, y si perdiéramos esta parte, se reduciría. Este porcentaje, que es alrededor de un 35%, se reduce por una pérdida del borde anterior de la glenoides. Y la lesión de Hill-Sachs, que son fracturas por hundimientos alrededor de la cabeza humeral, que también suelen ser causantes de una persistencia de una inestabilidad. Otra forma de evaluar la lesión anterior de la glenoides es esta, donde se ve como una muesca. Acuérdense que la glenoides tiene una forma como de una pera, es más angosta arriba y más ancha abajo, pero cuando hay una lesión en el borde puede parecer al revés, que está más angosta abajo y más ancha arriba. Bueno, ¿qué le van a explorar? Antes de la exploración, pues el interrogatorio les va a dar pues casi todo el diagnóstico. El paciente les va a referir varios episodios de luxación, puede ser 2, 3, 4, depende del tipo de lesión que tenga. Para explorarlo van a comparar los hombros y van a ver que ese hombro en particular está muy laxo, tiene un gran movimiento a la exploración. El desplazamiento sujetando la escápula con una mano izquierda y adelantando, en el caso del hombro derecho, sujetan la escápula con la mano izquierda y mueven la cabeza o el brazo del hombro hacia adelante, van a notar que hay un desplazamiento de esa cabeza dentro de la articulación y van a sentir cómo choca en algún momento con la glenoides. Entonces ahí arbitrariamente, bueno, no arbitrariamente, subjetivamente se puede mencionar que es una luxación 1, 2 o 3, dependiendo si 1 se mueve nada más, 2 llega a la subluxación en el borde anterior y 3 cuando casi la luxas. Cuando estás en el 2 o en el 3, el paciente puede mostrar el signo de aprehensión, que también lo encuentras más fácil cuando le haces rotación externa y abducción. Llega un punto en el que el paciente te retira a ti la mano como explorador o te eres al brazo porque tiene aprehensión, tiene miedo a que se les luxe el hombro. Ese es el signo de aprehensión y es positivo cuando el paciente manifiesta eso. Otro dato que puede ser interesante es el signo del surco. Por debajo del hombro, del acromio en la vista lateral, ahí se ve un aumento del espacio y ese es el signo del surco. Imágenes de la exploración del desplazamiento del hombro, como les decía. Y bueno, vamos a lo interesante, el tratamiento. El tratamiento de la inestabilidad va a depender de la lesión que tenga el paciente y que lo hayamos detectado en los estudios de gabinete. Si es una hiperlaxitud, hay que repararla. Si es una lesión de Banca, hay que repararla. Si es una lesión de Hill-Sachs, también hay que hacer un planteamiento para repararla. Voy a empezar por el 2, que es volver a tensionar la cápsula. Cuando hay una hiperlaxitud o los ligamentos ya no son suficientes, hay que volver a recuperar la tensión natural. Entonces ahí, si vemos la imagen en el centro, la cápsula que está aquí hasta se ve ondulada, representando que ya está floja. Es como un resorte que ya perdió su tensión. Entonces
se tiene que volver a tensionar. Hay varios procedimientos, tienen varios nombres, pero combinan aspectos de tensionar la cápsula articular. Aquí se hace una incisión en ella y se hace una aplicatura. Se observa, la parte inferior se mete, la superior se jala hasta acá para cubrir, se hace una reinserción del rodete glenoideo y ahí van a volver a tener la tensión, ¿no? La cirugía es el de técnica de Putty y Platt. Siguiente procedimiento, cómo reparar la lesión de Bankart. De preferencia se hace por vía artroscópica. Se mete la aguja, cortando un poco del labrum, la implantas de nuevo en el cartílago anterior, así está una lesión con un desgarro tremendo en esta zona, y así ya quedaría reparada con las suturas que se colocan en esta parte. Aquí está otra imagen de cómo quedaría. También puede haber otro tipo de lesiones, como la de Hill-Sachs. En la imagen de la izquierda, aquí la glenoides tiene una lesión de Bankart aquí en la parte anterior, pero en la parte posterior tiene un hundimiento. Acuérdense que la lesión de Hill-Sachs es una fractura por compresión o hundimiento del hueso esponjoso y se puede detectar fácilmente en una tomografía. Esto hace que cuando esta parte hundida llegue al borde posterior o al borde anterior, se y no permita la reducción. Entonces se hacen procedimientos combinados. Anteriormente lo que se hacía era que se hacía una osteotomía por un lado y se levantaba la lesión y por ahí se introducía injerto de hueso liofilizado, de aloinjerto. Actualmente se hacen técnicas que parecieran más sencillas, como es meter un ancla para acortar el sitio de inserción del músculo infraespinoso o redondo menor para que se fije dentro de la lesión, o sea, la rellene, y de esta forma se acorta la cápsula, se acorta el punto de inserción del infraespinoso o del redondo menor, y esto hace que esta lesión de Hill-Sachs ya no penetre en la glenoides. Y por supuesto, nuevamente, reparar la lesión de Bankart que está en el borde anterior de la glenoides. Básicamente son procedimientos cuando hay lesiones en la cabeza del húmero o una lesión del labrum. Pero ¿qué pasa si hay una lesión mayor en el rodete glenoideo? Una lesión ósea en la glenoides. Pues hay que hacer un procedimiento para ampliar la superficie ósea y reforzar la pared anterior con otro elemento que sería un músculo. Es la técnica de Bristow lateral. Se utiliza una osteotomía de la apófisis coracoides, que está aquí. Acuérdense que en la coracoides se inserta, en la apófisis coracoides se inserta el tendón conjunto del coracobraquial y la porción corta del bíceps y el pectoral menor. Se hace la osteotomía respetando la inserción del pectoral menor y el fragmento que te queda libre va a tener la inserción del tendón conjunto. Después incides el subescapular y a través de ahí vas a llegar al borde anterior de la glenoides y la vas a fijar con una osteosíntesis que quedaría así oculta o ahí. Pero aquí está otra imagen donde haces el corte, lo llevas para acá y lo fijas con tornillos que no queden dentro de la articulación. Este fragmento, al ir acompañado del tendón, va a hacer dos funciones. Uno, te aumenta la longitud anterior de la glenoides, como se ve aquí, y dos, te refuerza la pared anterior por este tendón que trasladas. Y eso reduce, es un procedimiento que en la actualidad se está haciendo mucho. Reduce la incidencia de la recidiva de la luxación. Así se vería en una radiografía. Este tornillo pareciera que está dentro de la glenoides, pero nunca rebasa la superficie articular para no causar mayor lesión. Sí, ¿dudas, preguntas?
Doctor, yo tengo una duda. Es que, bueno, no le entendí bien cuando explicó lo de la lesión de Bankart. ¿En sí qué es la lesión de Bankart? Es una desinserción que puede ser del rodete glenoideo o de la unión de la cápsula con el rodete glenoideo. Casi siempre es anterior. ¿Sí? Y es postraumática cuando hay una luxación, la cabeza pega en esa zona y por la fuerza del traumatismo es tan importante que llega a causar la desinserción de esa zona. Gracias. Es como un desgarro ahí del labrum glenoideo. ¿Estos procedimientos reducen mucho la movilidad del hombro del paciente? ¿O no se reduce en menos del 80%? No sé. Puede, por lo general, el paciente tener cierta disminución en los grados de movilidad. Sí, eso puede ser, sobre todo en los procedimientos de tratamiento de la elasticidad de la cápsula, esos de plicatura de la cápsula, te pueden llegar a restringir los grados de movilidad. También el otro, el de acortamiento del rellenado de la lesión de Bankart, también te reduce un poco los grados de movilidad. Pero créeme que el paciente, al ya no tener luxación, el paciente está contento, aunque mueva menos el hombro. Pero clínicamente no es limitante, no es importante la disminución. Con un buen programa de rehabilitación pueden llegar a tener una movilidad muy, muy aceptable. Gracias. Bueno, si no tienen más preguntas, nos veríamos mañana con las lesiones en el codo, luxación de codo, triada terrible del COVID y esos temas, ¿ok? Nos vemos mañana. Sí, Gracias, doctor, doctor. gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.